Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante, los esquemas cognitivos. Vamos a usar como guía unos textos académicos para entender bien qué son estas estructuras mentales. Que bueno, la idea no es nueva, viene de gente como Bartlett, Piaget, pero sigue súper vigente. La pregunta es, ¿cómo organizamos lo que sabemos del mundo? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues sí, es una pregunta clave, la verdad. Un esquema, básicamente es como una estructura de conocimiento, algo que organiza conceptos generales que tenemos en la memoria. Imagínate como un mapa simplificado o un archivito mental. Y estos esquemas son los que dirigen cómo procesamos la información nueva y cómo recuperamos la que ya teníamos. Piaget, por ejemplo, hablaba de ellos como estructuras internas, las que nos permiten asimilar lo de fuera, ¿sabes? Captan lo general de una acción como, no sé, la idea de empujar. Claro, y Piaget ponía ejemplos muy claros, como el esquema de objeto permanente en los bebés, ¿verdad? Que entienden que algo sigue existiendo aunque no lo vean. Rumelhart también usó unas metáforas muy buenas, muy visuales. Decía que los esquemas son como obras de teatro, ¿no? Como el esqueleto sobre el que montamos la escena concreta. Exacto. O como teorías personales que usamos para interpretar y predecir. O incluso como procedimientos, como los famosos guiones o analizadores que descomponen la información. Precisamente. Y esa función de filtrar y de interpretar es crucial. Alba y Hasher describieron 4 procesos clave, 4 maneras en que los esquemas influyen en cómo codificamos la información. El primero es la selección, o sea, filtramos. Solo cogemos lo que nos parece relevante para el esquema que tenemos activo en la cabeza en ese momento. El texto fuente ponía un ejemplo, creo que era el recuadro 8.3, de una conversación que no estaba clara. Podía ser sobre tiro con arco o sobre música de cuerda. Ah, sí. Y lo que recordabas dependía del esquema que te habían activado antes. Entiendo. O sea que seleccionamos según el molde mental que esté activo. Y relacionado con eso está la abstracción, ¿no? Que es cuando perdemos los detalles más específicos. Eso es. Nos quedamos con la esencia, con el significado general, digamos. Y se pierden los detalles superficiales, como recordar la idea de una historia, pero no las palabras exactas. Vale. Luego está la interpretación. Aquí es donde rellenamos huecos. Usamos el esquema para hacer inferencias, para deducir cosas que no se dijeron claramente. Ojo, eso suena a que nuestra memoria igual no es tan fiel como creemos, ¿no? Significa que muchas veces recordamos cosas que en realidad hemos inferido, no que pasaron tal cual. En gran medida, sí. La memoria es reconstructiva, no es una grabación literal. Totalmente. Y el cuarto proceso es la integración. Aquí combinamos la información nueva y lo que hemos inferido en un todo coherente. A veces incluso metemos unos esquemas dentro de otros, como tener un esquema general de cara, que tiene subesquemas de ojos, nariz, boca. Claro. Y hay un tipo de esquema que usamos todos los días. Los guiones, los scripts. Son esquemas sobre secuencias de acciones. El ejemplo típico es el del restaurante. Sabemos lo que toca, ¿no? Entrar, sentarse, pedir, comer, pagar. El orden esperado, sí. Pero si la información choca con ese guión, como en la historia esa de Jim, que no se sabe si es cliente, cocinero o cantante en el mismo restaurante, pues nos cuesta pillarlo, hasta que ajustamos el guión o nos dan otro. Exacto. Y esas inferencias que decíamos antes son potentísimas. Nos permiten usar como valores por defecto, ¿sabes? Para entender situaciones rápido. Si lees «La víbora atrapó al ratón», pues automáticamente inferimos que se lo comió. Ya. Pero no inferimos eso si leemos «La niña atrapó al ratón». Cambia totalmente. Claro. Y esto, fíjate, se aplica mogollón a la cognición social. Inferimos motivos, como en la historia de Nancy, ¿no? Si estaba embarazada o no. Formamos impresiones. Juzgamos a un testigo por cómo habla, no solo por lo que dice. Y, por supuesto, usamos estereotipos, que al final son esquemas sobre grupos de gente. Es impactante pensar cómo estos esquemas sociales pueden llegar a influir en cómo vemos temas tan graves como la violencia. Ciertos mitos o la forma en que los medios pintan a las víctimas pueden activar esquemas que tenemos ya y que distorsionan por completo cómo interpretamos los hechos. Sin duda, sin duda. Y aquí volvemos a conectar con Piaget, con lo de asimilación y acomodación. Ajá. Asimilación es cuando encajamos información nueva en los esquemas que ya tenemos. Y acomodación es cuando tenemos que cambiar el esquema porque la información nueva no encaja. Es un baile constante, ¿sabes? Para mantener un equilibrio.
No ser tan rígidos que ignoremos la realidad, pero tampoco tan flexibles que no tengamos una estructura mental estable. Y esto nos lleva a una distinción súper importante, la de esquemas adaptativos frente a maladaptativos. Los adaptativos nos ayudan, claro. Vemos un perro gruñendo, se activa el esquema de peligro y lo evitamos, útil. Pero los maladaptativos... Esos son los problemáticos. Se activan cuando no toca o de forma exagerada y generan malestar y conductas que no ayudan. Como el ejemplo de Pablo en el texto, que cualquier sensación física la interpreta como un posible infarto. Se le activa un esquema de «soy vulnerable a enfermar». Ya. O la persona que a la mínima que su pareja está seria, activa un esquema de «me va a dejar» y reacciona con una angustia o un enfado que no vienen a cuento. Estos esquemas maladaptativos muchas veces identifican mal los estímulos, ignoran la información que los contradice y disparan emociones muy intensas. Y entiendo que estos esquemas, los problemáticos, suelen venir de lejos, ¿no? Tienen raíces profundas. Eso es, Jeffrey Young los llamó esquemas tempranos maladaptativos. Y su investigación apunta que se forman en la infancia o en la adolescencia. Muchas veces tienen que ver con necesidades emocionales básicas que no se cubrieron bien en la familia o en el entorno. Necesidad de apego seguro, de autonomía, de límites, de poder expresar emociones, de jugar. En fin, resumiendo un poco, los esquemas son herramientas cognitivas básicas, esenciales. Nos ayudan a darle sentido al mundo, guían cómo percibimos, cómo recordamos, cómo nos comportamos. Son vitales, vamos. Pero claro, cuando son disfuncionales, sobre todo esos que se formaron en experiencias tempranas difíciles, pues pueden teñir nuestra realidad interna y generar un sufrimiento importante. Y esto nos deja pensando algo interesante, ¿no? Si los esquemas funcionan tan en automático, filtrando, interpretando, casi sin darnos cuenta, ¿qué parte de lo que vivimos cada día es una respuesta directa, genuina, al presente? ¿Y qué parte es más bien un eco, una resonancia, una interpretación coloreada por esas estructuras mentales que, a lo mejor, construimos hace mucho, mucho tiempo?